Entonces vamos a hablar un poquito de eso porque de ahí se derivan muchas distorsiones y de ahí se pierde el disfrute del evangelio. Sobre todo, ¿saben qué? La gente empieza a caminar en su propio esfuerzo y por consecuencia de caminar en su propio esfuerzo van camino a la decepción, van camino a la frustración y por lo regular al final terminan reclamándole a Dios las cosas por las cuales ellos pelearon, lucharon y trabajaron toda la vida y que no lograron alcanzar. Entonces, en algunos aspectos lo que hoy vamos a hablar va a ser un poquito, va a parecer un poquito, para hacerlo tan práctico, va a parecer muy directo. Pudiera parecer para algunos un poco, no sé si ofensivo, pero hay muchos aspectos que tenemos que hablar claramente, ¿vale? Este tema obviamente es muy extenso, demasiado, diría yo, demasiado extenso, así que obviamente trataremos de aprovechar toda esta hora que tenemos, entendiendo que no lo vamos a poder abarcar todo, pero trataremos de abarcar lo más que se pueda. Así que prepara tu cuaderno, prepara tu pluma, ¿vale? Y hay muchos aspectos. La verdad es que recopilé un montón de cosas que me vienen de cosas que yo mismo aprendí en mi camino, en mi trayecto por el legalismo. Ese legalismo que nosotros vivimos, ese primer evangelio que, por lo menos en mi caso, se nos enseñó en base al esfuerzo y en base a muchas cosas. Entonces, con la intención de qué iba a decir, ¿por qué es necesario que recordemos esto? ¿Saben por qué? Porque es necesario que a Cristo se le dé toda la honra y toda la gloria. Porque por eso vino nuestro Salvador a esta tierra. Ese fue el motivo por el cual se hizo carne. Él vino a darnos lo que nosotros no podríamos tener nunca, porque estábamos imposibilitados de tenerla. Él vino a darnos su vida. Y nos vino a dar su vida, la cual es la única que es capaz de satisfacer los requerimientos de Dios. Esa es una gran verdad que debe de estar gobernando nuestra vida. Es la vida de Dios lo que nosotros necesitábamos. Es la vida de Dios lo que nosotros necesitamos. Y vino el Señor a darnos su vida, porque si nosotros no teníamos su vida, iba a ser imposible que nosotros alcanzáramos el estándar que Dios pedía. Y el estándar que Dios pedía, Dios se lo mostró al hombre. Amén. Entonces, es por eso que tenemos que recordar eso, porque toda la honra, todo el honor y toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Como lo he comentado muchas veces y lo vuelvo a repetir, una de las razones por las cuales el sistema de las tinieblas sostiene o quiere mezclar desde el inicio que empezó la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo se preocupaba muchísimo, y creo que esa era su mayor preocupación, cuando se insertaba en la iglesia de Cristo un mensaje, una semilla diferente, una semilla de otra naturaleza que no era la naturaleza de Cristo. Y cuando la iglesia del Señor se empezaba a mezclar con esa semilla que no era de la sustancia de Cristo, y entonces las personas se empezaban a deslizar de la gracia de Dios a las obras de la ley. Y no solo era tampoco la semilla, no solamente estaba ahí la semilla del legalismo que se sembraba,
para regresar a las personas a las obras de la ley, sino que aparte también había otras semillas como el gnosticismo, como el misticismo. Y el apóstol Pablo a los colosenses les dice: yo tengo una gran lucha por vosotros. Y esa gran lucha no era una guerra espiritual, sino lo que él quiere decir en el original, ya enseñé de eso, es: tengo una gran preocupación, estoy enormemente preocupado porque ustedes han mostrado fe, han mostrado amor, han tenido un avance, ustedes recibieron ese evangelio del Cristo impartido, ustedes recibieron el evangelio del Cristo impartido, y si ustedes cambian de evangelio, van a dejar de disfrutar y de ver las consecuencias de lo que hace Cristo impartido en nosotros. ¿Para qué Cristo se impartió en nuestra vida? Porque somos salvos, sí, claro que sí. Vamos a ir al cielo, pero por supuesto que sí, aunque les moleste a los legalistas que eso es lo que... a esas son las conclusiones, fíjense, que se llegan cuando no se comprende el evangelio. Cuando se lee mal la palabra, se llega a la conclusión de que no puedes llegar al cielo a menos que tu comportamiento, a menos que tu obediencia, a menos que tus acciones cumplan el estándar de Dios para que te puedas ir al cielo. ¡Wow! Así que vamos a hablar un poquito de varias cosas. Primeramente vamos a ver nada más un detalle donde el Señor Jesús tiene una plática, y yo de esa plática he hecho muchísimos comentarios. Una plática de la cual a mí me parece que deja una riqueza enorme, y eso lo encontramos en Juan capítulo 3, la plática que Jesús tuvo con Nicodemo. ¿Se acuerdan? Interesantísimo. Entonces vamos allá, vamos a Juan capítulo 3, ¿vale? Juan capítulo 3, vamos todos allá y vamos a ver un poquito brevemente. Yo sé que la mayoría lo conocemos, pero nada más vamos a recordar un poco lo que sucedió en este encuentro. Buenas noches, bendecidos y bienvenidos. Así que quédate allí, pongamos mucha atención. Vamos a tratar de hacer algunas diferencias, y vamos a tratar de distinguir la religión. Vamos a tratar de distinguir el legalismo. ¿Por qué no decirlo? Vamos a buscar que el Señor nos ayude a extirpar esa intencionalidad que mete la religión de vivir por nuestras propias obras y por nuestro propio esfuerzo, y de esa manera anular, no permitir la manifestación de la vida de Cristo a través de nosotros. Entonces, ¿se acuerdan que Nicodemo allí en el capítulo 3 se acerca a nuestro Señor Jesús, lo busca de noche y le dice: oye, está tremendo lo que tú haces? O sea, la verdad es de que lo que tú haces es algo que... Y aquí viene lo primero, fíjense, lo que tú haces, Señor Jesús, oye Jesús, lo que tú haces es algo que nosotros, que nos dedicamos, escuchen, que nos dedicamos a estudiar la ley, que nos dedicamos letra por letra, palabra por palabra, a transcribir los rollos de la palabra de Dios, que conocemos, escuchen, que conocemos la palabra de Dios, que conocemos la palabra, porque ese es un argumento, ese es uno de los argumentos del sistema religioso. La palabra de Dios, que tanto conozco, dice esto. Entonces Nicodemo dijo lo mismo: oye, nosotros conocemos la palabra de Dios, está bien, hacemos, y lo pongo entre comillas, porque si Nicodemo hubiera cumplido toda la ley, no había necesidad que Cristo viniera a salvarle. Pero ellos trataban de cumplirla. O sea, yo me pregunto, ¿cómo es posible que cuando
Toda la historia de la humanidad es una muestra del intento del hombre de llegar a Dios y no lograrlo. El intento del hombre de llegar por sus medios, por todos los medios posibles. Incluso en alguna ocasión intentaron hacer una torre y llegar al cielo. Les voy a regalar cuando los vea unas sabritas. una torta de queso de puerco, al que me diga quiénes intentaron llegar al cielo. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hizo el hombre para en alguna ocasión intentar llegar al cielo? Fíjense nada más. El hombre siempre ha buscado, siempre ha intentado, esa es la historia del hombre, llegar a Dios. Siempre ha intentado poder cumplir ese cometido, ¿no? ¿Cómo le hacemos para llegar a Dios? Y ahí está, Didi Sansán. Así que cuando estemos en Oaxaca, Didi, te voy a invitar una torta oaxaqueña. La Torre de Babel, así es. Entonces, el hombre ha intentado siempre llegar al cielo por sus esfuerzos. Nunca, pon con letras grandes, nunca lo pudo lograr. La gran pregunta es, ¿cómo después de todo ese ejemplo en la historia, donde nadie por su propio esfuerzo, escuchen, nadie por su propio esfuerzo ha podido llegar a Dios? ¿Cómo es posible que hoy, teniendo la vida de Cristo dentro de nosotros, teniendo al Salvador que ya pagó todo lo que se tenía que pagar, y cumplió todo lo que se tenía que cumplir, entonces ¿cómo es posible que ahora nosotros sigamos intentando por nuestros propios esfuerzos llegar al cielo, cuando a eso, en una medida, esa es una de las razones por las cuales también nuestro Señor Jesucristo vino? Él trajo no solo para que fuéramos al cielo, sino que en Él vino toda ese cielo a nosotros y nos permite tener acceso a Él por Jesucristo, por su gracia. Entonces, Nicodemo básicamente lo que le dice al Señor es, ¿cómo haces todo lo que estás haciendo? Jesús le empieza a responder, Jesús le empieza a contestar y le dice, mira, te voy a decir de esto, de qué se trata. Escuchen esto. Jesús pudo haber contestado allí. Vamos a ver unas probabilidades de contestación. Jesús pudo haber contestado allí, es que todavía te falta algo, es que esto no lo estás haciendo bien, o deberían de poner más atención en esto. Esto es lo que les está faltando. Él no contesta eso. Él no contesta, mira, te falta cumplir esto, mira, la ley dice esto, aunque en cierto sentido sí le deja ver que no están entendiendo correctamente la ley. Escuchen esto, le deja ver a Nicodemo que no están entendiendo correctamente la ley. Jesús le responde, mira, es que esto se trata de un nuevo nacimiento. Esto se trata, escribe allí, de otro tipo de naturaleza. Esto se trata de otro tipo de vida. Con la vida que tú tienes, Nicodemo, aunque conozcas la Biblia muy bien, aunque la conozcas al pie de la letra y tengas 50 años estudiándola en diferentes versiones y en diferentes lugares y en diferentes escuelas, universidades, institutos o lo que sea, aunque la conozcas muy bien, esto que vivimos hoy, quiero que sepas esto, amigo, familia, si es la primera vez que nos escuches. Por eso, cristianismo en el sentido real no es religión. Por eso cristianismo no es religión. ¿Por qué? Porque esto no se trata de seguir
de seguir indicaciones o de tener un aprendizaje intelectual de algo o de alguien. Y no estoy menospreciando la Biblia, ¿vale? La palabra, la escritura que Dios nos ha dejado es útil, es extraordinaria. Pero esto no es religión, lo que tú y yo vivimos en Cristo. Si tú me escuchas, ven a Jesucristo, te voy a decir, porque Cristo no te va a dar una religión. Cristo lo que te va a dar es su vida, porque esto se trata de vida. Esto se trata de una naturaleza que sin Cristo tú no tienes. ¿Me escucharon? Sin Cristo tú no tienes esa naturaleza. Y si tú no tienes esa naturaleza, le dice Jesús a Nicodemo, aunque te esfuerces, aunque conozcas la palabra, aunque tengas 50 años en esto y saques toda tu historia ministerial y todo tu conocimiento bíblico mal trazado. ¿Por qué? ¿Por qué mal trazado? Porque la propia ley, escriban esto, la propia ley enseña que el interés divino, el propósito del Padre se trataba de una vida que lo manifestara a Él. Por eso esa vida te fue impartida a ti y a mí. Y además esa vida tiene la capacidad, esto es lo bueno, esto es lo maravilloso. Esa vida que se nos impartió tiene la capacidad de cumplir los requerimientos divinos. Para aquellos que piensan que nosotros enseñamos que no obedezcan o enseñamos que se porten mal, están totalmente equivocados. Los que tenemos la vida de Cristo impartida y que esa vida en nosotros vamos a la cruz, o sea, nos hacemos a un lado. ¿Saben qué frase cae muy bien en la dinámica espiritual que vivimos los hijos de Dios, que tenemos a Cristo impartido? ¿Saben qué refrán queda perfecto en cómo funciona esta vida? Más ayuda el que no estorba. Ese dicho está bueno. Más ayuda el que no estorba. ¿Sabes cuál es la labor que ahora nosotros tenemos para que esta maravillosa vida se manifieste y haga y obedezca y manifieste las obras de Dios preparadas para que andemos en ellas? ¿Saben cuál es nuestra función? Hacernos a un lado. No meternos en la vida de Cristo que está en nosotros. Es dejar que ese Cristo que es uno con nosotros sea el que manifieste toda su naturaleza. Más ayuda el que no estorba. Porque mira, ¿sabes de hecho qué es lo que hace la religión? Por eso es dañina y es diabólica. Escuchen, la religión es dañina y diabólica porque te mete a ti a la ecuación, y cuando te mete a ti a la ecuación no permite que la naturaleza divina se manifieste. Nos cuesta mucho, ¿no? Claro, golpea nuestra mente y golpea nuestro orgullo que tú y yo no estemos en la ecuación. Por eso el sistema religioso legalista crea gente muy orgullosa. Eso es una realidad. Hay mucho orgullo. ¿Por qué? Porque trabaja la carne, porque trabaja el hombre, porque le da alimento al que ya está muerto, al que no debería de levantarse jamás, porque levanta al que Cristo vino a llevarlo a la cruz para que esa naturaleza pecadora, para que ese viejo hombre no se volviera a levantar y solo se manifestara el nuevo hombre, que es la naturaleza divina metida en nosotros, hecha una con nuestro espíritu para manifestarse. Así que quiero que veamos esto, porque esto es bien importante. Es fundamental entenderlo. Vuelvo a decirlo, ¿para qué? Primero, para que participes del propósito del Padre. Fíjate, para que participes del propósito de papá. ¿Para qué me salvó? Me salvó
para vivir una vida buena con mi familia, para que nunca me enferme, para que no me muera pronto, para que viva mucho en la tierra. Si te das cuenta, la religión nos puso metas pequeñas, enanitas, insignificantes, yo diría. ¿Sabes qué hace la religión? Te pone como metas de salvación lo humano, que te vaya bien, que vendas mucho, que si tienes una casa después tengas dos y digas, ¿y qué crees? Me la regalaron, esa es la bendición de Dios. O si tienes dos tengas tres y digas, oh, cómo me bendice, esta es la muestra, este es Cristo. Bueno, eso es pequeñito. Hazle así, eso es lo más poquito que puede hacer Cristo. ¿Saben qué es lo más sublime, lo más glorioso que hace Cristo en tu vida? A ver, le voy a regalar otra torta a aquel que me responda. ¿Saben cuál es lo más sublime, lo más glorioso y lo más exquisito que hace Cristo en la vida de un hijo de Dios? ¿Qué es lo más extraordinario? A ver, que te sane un riñón, un pulmón, que te saque un cáncer, gloria a Dios, que te sane de un SIDA. ¿Qué es lo más extraordinario que hace la vida de Cristo en un hijo de Dios? Te voy a decir qué es lo más extraordinario que hace, el más grande milagro que hace, es que tú, escribe, lo más glorioso es que tú te parezcas a Él. La obra más extraordinaria, el milagro más maravilloso, lo más extraordinario, la obra más exquisita es que cuando está en ti, Él te convierte en Él. Él hace que tú te conformes a Él y ese es el milagro, es la obra más extraordinaria, más rica. Es lo que más necesita este mundo. Este mundo no necesita a un cristiano que traiga 2 carros y que por eso manifiesta al Señor, a un cristiano que viste bonito y eso muestra que es un hombre de reino. No, este mundo necesita ver a Cristo a través de nosotros, porque Cristo está haciendo la obra más extraordinaria. Pero ¿se dan cuenta? De eso nadie presume, ¿verdad? Eso no atrae tanto, ¿no? Oye, ¿y qué es lo que me propone Dios en esta salvación? ¿Qué es lo que me propone en esta salvación? ¿Para qué me salvó? Te salvó para lo más extraordinario. Te salvó para lo más extraordinario, para ser una expresión de Él. Así que, entre menos burros, más solotes. Más ayuda el que no estorba. Pero la religión nos mete a la ecuación y entonces es donde esta salvación tan grande y tan gloriosa y esta vida de Cristo empieza a tener un choque con nuestra vida, que no queremos dejar los controles y no queremos en muchos aspectos ir a la cruz para que todo lo que no es Cristo muera y Cristo sea manifestado. Entonces, regreso con Nicodemo. O sea, Nicodemo le dice, mira, muchacho, te lo voy a decir de esta manera, discúlpame, pero mira, esto se trata así, de cierto te digo. Ya saben que cuando Jesús dice, de cierto te digo, le está diciendo esto, escucha, esto que vas a oír es muy importante, no lo olvides. Porque tú enseñas a Israel, eres un maestro de Israel. Y le dice, el que no naciere de nuevo, o sea, esto se trata, saludos Sara, hasta Indianápolis, un abrazo enorme. Esto se trata de nacer otra vez. Porque así como tú estás, en ese nacimiento natural no operas, aunque te esfuerces. Ya vimos la historia. Aunque te esfuerces, aunque intentes hacer una torre con ladrillos, como decía por allí, creo que comentó Josué, aunque hagas tú tu más grande esfuerzo, no lo vas a lograr porque tu naturaleza está incapacitada. No puede. Por eso, muchachos, perdón,
Yo sé que, miren, yo tengo muchos amigos y los amo. Y con todo mi corazón. Y no estoy diciéndolo por nadie en específico. Pero es necesario que hay cosas que puntualicemos. Porque el evangelio, escuchen, es poder de Dios. Es poderosísimo, pero cuando se mezcla con legalismos, cuando se mezcla en ese sistema religioso y se les saca la vida, se le extrae la vida y se pone a la persona como el centro de ese evangelio, de que ahora tú eres el centro que va a generar todo eso que Dios pide o que Dios quiere, en ese momento se pierde esa vida que, o sea, no es que pierdas la vida de Dios, pero la vida de Dios no se desarrolla ahí porque tú sigues trabajando tu salvación. Entonces es importantísimo que nosotros podamos entenderlo. A Nicodemo le dice, mira, esto se trata de nacer de nuevo. Y Nicodemo pues hace la pregunta obvia, dice, pero ¿cómo un hombre viejo, ya siendo viejo, puede nacer de nuevo? Necesita entrar otra vez al vientre de su madre. Jesús le dice, de cierto te digo que es el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, esto que estás viendo es un reino. Este reino es espiritual. En otras palabras, es de otra naturaleza. Este reino espiritual de otra naturaleza requiere una persona de otra naturaleza. Entonces, en otras palabras, si no portas esa nueva naturaleza, eres incompatible. Eres como el agua y el aceite. Simplemente vas a hacer cortocircuito. Primero no vas a lograr darle el ancho y no vas a poder operar aquí. Porque el reino de Dios no fíjense, el apóstol Pablo lo dice en alguna otra carta. El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu, Qué extraordinario es eso. Qué maravilloso es eso. Entonces, pero claro, ¿a quién le anima? Fíjense, ¿a quién le anima justicia, paz y gozo en el Espíritu? A menos que tengas entendimiento espiritual, dices, wow, yo quiero disfrutar eso. El reino es justicia, paz y gozo. A menos que tengas entendimiento espiritual. Pero si las estructuras que tienes en tu mente son humanas y son terrenales, tú dices, no me atrae mucho eso. Me gusta más cuando me dicen, ¿verdad? Cuando me dicen, tranquilo, mi hermano, mira, Dios te va a sacar de la pobreza y te va a hacer rico. Mira, Dios te va y va a ser contigo y te va a dar y te va a dar y va a ser contigo y va a ser contigo y vas a ver, vas a tener y vas a obtener y vas a lograr y vas a vivir. Yo sé que alguien puede decir, ¿y eso está mal? No está mal. El problema es que esos son los objetivos los objetivos de un evangelio que está mezclado con otra sustancia que no es Cristo. Solo el evangelio de Jesucristo puede caminar en el propósito de su Padre, que es nuestro Padre. Repito, solo el evangelio de Jesucristo te va a llevar a caminar en el propósito de papá, porque para eso fuiste salvo, para eso fue la vida de Cristo metida en ti. ¿Para qué? Para que puedas caminar y cumplir el propósito del Padre. ¡Qué maravilloso! Pero ¿dónde quedo yo, pastor? Bueno, tú quedas asegurado y además quedas en el mejor lugar. Yo siempre digo que el lugar donde nos pone el Señor es el lugar donde se generan todas las cosas. Te pone en lugares celestiales, en tiempo real, en tiempo presente, sentado juntamente con Cristo. Y recuerda que dice el libro de Hebreos que en esos lugares celestiales, en esos lugares invisibles, es de donde surge todo. Dice el libro de Hebreos que de lo que no se ve, el Señor hizo todo lo que se ve. Así que cuando el Señor nos pone en ese lugar, Él no te está dando, perdón por este ejemplo, va a parecer que rompo con lo espiritual, pero es para que humanamente lo entendamos.
A lo mejor alguien le dice, Señor, yo quiero que me des 1 litro de leche. Y lo que Dios a nosotros nos propone no es darte 1 litro de leche, sino es meterte en la granja, meterte allá en donde la producción es en donde se genera todo. Amén. Entonces, cuando el Señor dice que estamos sentados con Cristo, juntamente con Él, en lugares celestiales, lo que está diciendo es, ya te puse en el lugar en donde suceden las cosas, ya te puse en el lugar en donde se toman decisiones, ya te puse en el lugar de donde se generó todo, y ahora tú estás allí. Entonces, ¿te das cuenta? Por eso decía yo en un principio, la propuesta religiosa es pequeña. Habla así, es pequeñita, porque el Señor nos puso en un lugar donde todo eso que propone la religión, de hecho, ya está hecho. Todo eso que propone la religión ya lo hizo y lo consumó el Señor en Cristo Jesús. Entonces, fíjense qué extraordinario. Entonces a Nicodemo le dice, mira, te voy a hablar un poquito del Espíritu, aunque como que veo que no me entiendes. Mira, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Te voy a dar otra característica. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que, ¿cuántos ya nacieron del Espíritu aquí? Los que hemos nacido del Espíritu, somos Espíritu. Eso es lo que dice. El que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces tenemos que tener cuidado la sustancia del Evangelio que oímos. Porque si tú que eres Espíritu, escuchas un Evangelio con una naturaleza no espiritual, sino una naturaleza humana, con una intencionalidad humana, con un proyecto humano donde sus objetivos de ese Evangelio son humanos, ese Evangelio va a ser cortocircuito contigo, porque tú eres Espíritu. Le dice, versículo 7, no te maravilles, no sé por qué te maravillas tanto de que es necesario nacer de nuevo. No entiendo por qué te maravillas tanto. Vean lo que dice el versículo 10. ¿Eres tú maestro de Israel? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¡Wow! Eso me recuerda, escribe esto, me recuerda eso a Pedro, cuando escribe en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, donde dice algo que a mí, cuando lo leí en algún momento, me movió mis ideas, porque dije, wow, qué extraordinario. Escribe en tus notas, si se lee bien la escritura, si se lee bien la ley, si se lee bien toda la palabra, nos daremos cuenta que todo va dirigido, todo va en la dirección de una vida. Repito, si lees bien la palabra, si leemos bien la ley, si interpretamos correctamente a los profetas, nos daremos cuenta que todos ellos profetizaban a una vida, a la vida del Mesías, a la vida del Hijo de Dios que iba a venir a la tierra y que iba a ser impartido a nosotros. Eso es lo que la ley y los profetas enseñaban. Claro, si lo hubieran entendido, de hecho, hubieran reconocido quién era Jesús. Pero como no lo entendieron, aunque conocían la palabra al pie de la letra, no podían ver a Jesús. ¿Por qué no lo podían ver? Porque ellos, en la intencionalidad de lo que ellos estaban leyendo, no estaba el proyecto eterno del Padre. Ellos nunca identificaron que esto se trataba de una vida. Ellos pensaron, interpretaron que esto se trataba de cumplir toda la ley. ¿Para qué? Para que ellos pudieran acceder a todas las bendiciones que Dios tenía para ellos.
Hay muchos pasajes, como les dije, que nos muestra lo que sucede cuando una persona cumple o quiere cumplir toda la ley. De hecho, la palabra enseña que si una persona quiere cumplir toda la ley, pero falla a un punto, se hace acreedor de la maldición de toda la ley. Entonces, decirle a la gente que tiene que cumplir toda la ley, porque yo le estoy echando ganas también, mira, yo le estoy poniendo todas las ganas, yo le estoy tratando de cumplir, pero ¿ya la cumpliste? No, pero estoy tratando. Bueno, es que si no la cumpliste totalmente, te haces acreedor de toda la maldición de la ley, porque la ley, escribe en tus notas, requiere 100% de cumplimiento. La ley o es todo o es nada, o cumples al 100% o no la estás cumpliendo. Por eso el que vino y cumplió toda la ley fue nuestro Señor Jesucristo, la cumplió totalmente, la cumplió toda su vida y cumplió todos los requerimientos de ella, todo el tiempo, toda su vida y totalmente. Nuestro Señor Jesús cumplió toda la ley en todos los aspectos. Qué maravilloso, qué extraordinario. Pero vean lo que dice Pedro. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice Pedro. Preciosas y grandísimas promesas. ¿A qué se está refiriendo Pedro? Pedro se está refiriendo a las preciosas y grandísimas promesas de las Escrituras, de la ley. Y él dice que todas esas promesas, él entendió, fíjense qué extraordinario. Después que se le complicó en un principio, ¿se acuerdan? Ahí en el libro de los Hechos nos deja ver cómo se le complicaba, de qué se trataba este evangelio, de qué se trataba esta salvación. El Señor tuvo que tener un trato especial con él para que entendiera y no fuera un obstáculo para que el evangelio llegara a los gentiles. Tuvo que darle una visión, tuvo que llevarlo a una casa, tuvo que llevar a otras personas. Tuvo el Señor que meterlo en un éxtasis para hacerle un lavado de cerebro, para que él se diera cuenta que esto se trata de una gestión, de una administración, escuchen, totalmente diferente. Esto es otra administración. Eso también apúntalo allí. El evangelio es otra administración, es diferente la administración del nuevo pacto a la administración de la ley. Es diferente. Entonces, la iglesia está en la administración del nuevo pacto. Al apóstol Pedro le costó trabajo, pero el Señor trató con él. Y ahora ya en su segunda carta, el apóstol dice algo extraordinario. Dice, el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes. Fíjense qué maravilloso. Participantes de la naturaleza divina, participantes de la naturaleza divina. Se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz acá en mi casa. Bueno, aquí estoy. No le vayan a enseñar esta transmisión a sus hijos porque se pueden espantar. Ay, los apagones aquí en nuestro país ahorita están de moda y ahora nos tocó, dirían los antiguos, cochino diablo, nos quiere afectar, pero no lo va a lograr. Pero sí se ve. Ok, ya estamos aquí, ya le puse mis datos, así que con eso continuamos. Pero no nos paramos. Qué bueno que lo toman con alegría. Oh, creo que me veo más guapo así. ¿Qué se me hace que lo voy a hacer más seguido así? Entonces, Pedro dice, ¿saben de qué trataban las promesas grandes y preciosas? ¿Saben cuál era lo más grandioso y lo más precioso que la ley nos daba como promesas? ¿Saben qué era lo más maravilloso que la ley anunciaba como la más grande promesa?
que íbamos a poder participar de la naturaleza divina. ¡Wow! Ahí te das cuenta que el apóstol Pedro empezó a tener un mejor entendimiento, un entendimiento correcto, un entendimiento exacto de la ley, de las escrituras, de los profetas. Empezó a comprender que todo eso se trataba, hoy, ¿no? Que todo eso se trataba de que la salvación y la administración más extraordinaria a la que se iba a experimentar trataba de una nueva naturaleza, trataba de una vida impartida. Y eso es lo que te pasó a ti y es lo que me pasó a mí. Por eso dice, esta naturaleza, escuchen eso, y esta naturaleza divina, dice Pedro, esta naturaleza divina es la que hace que huyas, escuchen, ella es la que hace que huyas de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que te va a llevar? ¿Qué es lo que va a empezar a producir esa vida santa, esa santificación, esa vida con altísimos estándares morales? ¿Qué es lo que va a hacer? Sí, yo sigo. Mi esposa ya dice que si sigo, sí sigo, aquí estoy. ¿Qué es lo que puede hacer que tus estándares morales sean los más altos y la gente reconozca también en la moralidad que vives los más altos estándares de vida? La naturaleza divina, porque es santa, porque la naturaleza divina que portamos es santa, porque la naturaleza divina que portamos es perfecta, porque la naturaleza divina que portamos es justa. ¡Qué maravilloso! Eso es extraordinario. Y entonces, por ejemplo, hay algunos aspectos que el apóstol Pablo, ya regresó la luz, pero no nos confiamos porque luego regresa y luego se va. Pastor, el orden en la oscuridad es luz. Ya llegó, ¿ya vieron? Luz. Hay orden. Ok, entonces, hay personas que dicen, pastor, pero yo creo que Dios, si me esfuerzo, escuchen esto, si me esfuerzo, puedo llegar a alcanzar algunas promesas. ¿Han escuchado eso? Es que hay que seguir avanzando, es que hay que seguir creciendo y tratar de cumplir todas las promesas, porque allí va a estar en mi crecer, en obedecer al 100% a Dios, allí está la respuesta de Dios asegurada. Si yo obedezco 100% a Dios, ahí está la obediencia asegurada. Y yo le decía a una persona, ¿y tú ya obedeciste al 100%? Y dice, bueno, no he obedecido al 100%, pero Dios me ha bendecido. Ah, entonces me has dado la razón. Gracias, porque me has dado la razón. No has logrado obedecer 100% y voy a pronosticar otra cosa y ni lo vas a lograr. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vas a lograr? Porque estás imposibilitado. El único que lo puede lograr y lo logró es Cristo. Por eso, Segunda de Corintios, apunten, Segunda de Corintios 1:20, vamos a ver lo que dice, ¿les parece? Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Permítanme tantito, permítanme. La tormenta. Ya está. ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios 1:20. Entonces fíjense. Hay personas que dicen, es que casi todas, fíjense, hay personas que dicen, pastor, yo me estoy esforzando, yo le estoy echando todas las ganas, porque algunas promesas se han cumplido en mi vida y otras no. Pero casi todas las promesas se han cumplido en mi vida. Bueno,
Tú puedes vivir en buscar y en esforzarte en que casi todas las promesas se cumplan en tu vida y esperemos que se cumplan cada vez más. Tú puedes estar allí, pero también puedes estar, o mejor puedes estar aquí. ¿Dónde? Escucha, 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios, fíjate, todas las promesas de Dios, no casi todas, no la mayoría, todas las promesas de Dios son en el sí. ¿Dónde? O sea, tú puedes estar en tu esfuerzo donde casi logras que Dios te cumpla, porque obedeciste al máximo, porque te esforzaste, entonces le agradaste, porque aparte si no te esfuerzas, Él se enoja contigo. Tú estás en esa dinámica, si le agradas, Él te cumple, o si no le agradas, Él te puede hasta cortar la vida antes de tiempo. Porque también es interesante la mentalidad del religioso, la mentalidad que se construye. Porque esa mentalidad que se construye, ya se los expliqué lo que pasó en mi familia, lo que sucedió, es que es chistoso. O sea, ellos concluyen que una persona no le va bien porque perdió la fe, no le va bien porque o tiene pecado oculto, no está obedeciendo, entonces es un pecador ahí que tiene en lo profundo de su corazón algo mal, entonces no tiene fe o tiene un pecado oculto, y entonces esa persona en esa condición pues no puede pedirle a Dios prácticamente que Dios cumpla sus promesas en él, porque él no está cumpliendo. Pero es interesante porque cuando esa mentalidad religiosa, porque escuchen esto, yo les dije que iba a ser directo. El sistema religioso crea gente hipócrita. La hipocresía es natural en ese sistema, porque cuando a ellos les pasa algo con sus familiares o fallece alguno, entonces no es un pecado oculto, tampoco es falta de fe, sino fue un ataque del diablo. No, entonces ahí sí fue el diablo. En ellos sí fue el diablo, porque ellos están tratando ¿verdad?, de lograrlo. Pero en los demás, ¿y por qué lo digo? Porque esa es la crueldad de ese sistema. Porque el Señor, escuchen esto, familia y amigos, el Señor, tenemos que comprender bien al Señor para poder dar palabras, y no estamos dando palabras que la gente quiere escuchar. El apóstol Pablo decía, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No hablamos palabras que la gente quiere escuchar. Es más, yo sé que esto que digo, a algunos les va a molestar. Estoy convencido de eso. Y no van a estar de acuerdo conmigo, pero lo siento, se tiene que decir. Porque eso afecta y lastima a muchas personas. ¿Y saben por qué? Lo tengo que decir también. Porque lo dicen muchas veces en su ignorancia. Ignoran a Dios, no lo conocen. Conocen las escrituras, pero no conocen a Dios. Como los fariseos. Conocían las escrituras, pero cuando Jesús les pasó enfrente, le dijeron que hasta tenía demonio. Le dijeron que hablaba cosas de demonios, o que decía cosas de demonios, o que echaba fuera demonios, porque él era también el jefe de ellos, a Jesús. Y conocían las escrituras. Ellos eran expertos en la letra. Escuchen, expertos en la letra. Entonces ese sistema, pero a la vez Jesús les decía, ustedes por fuera están muy limpios, pero por dentro están muertos. Hay carroña. Ustedes, ¿eso qué es? Es un sistema hipócrita. Por eso a las demás personas las juzgan y las condenan, ¿verdad? Es que tiene pecado, es que perdió la fe, pero cuando les pasa a sus familiares, ahí sí fue otra cosa, o se quedan callados, no dicen nada, ¿verdad? Cuando yo vi a muchos jóvenes, hermosos jóvenes, que cometieron errores, como todos cometen errores, que en ese sistema los condenaron, los juzgaron y los exhibieron. Pero cuando a ellos les pasa, ¿verdad? Cuando a ellos les sucede, entonces ya se acuerdan que hay gracia. Ya les viene la luz,
les viene la amnesia de lo que habían hecho y ahora sí, para los suyos hay gracia y hay misericordia. Familia, amigos, el Evangelio de Cristo, escuchen, no es eso. Para los que no han escuchado dicen, es que yo no quiero ir a una iglesia cristiana porque yo tuve un familiar donde hasta el dinero le sacaron, le quitaron una casa, se quedaron con su terreno. Sí, el sistema religioso hace eso, se queda con las cosas de las personas, así es. El sistema, como sus objetivos son humanos, se quedan con terrenos, se quedan con carros, se quedan con dinero y buscan el beneficio humano, porque es un sistema humano caído. Pero el Evangelio de Jesucristo, la iglesia de Cristo no es eso. La iglesia de Cristo es una iglesia gloriosa que vive. Y ¿sabes en qué vive? La iglesia de Cristo vive en Cristo, que porta la vida de Cristo. La iglesia de Cristo deja que la vida de Cristo se manifieste. La iglesia de Cristo tiene los intereses de Cristo, camina en el propósito del Padre. La iglesia de Cristo opera en un reino que es el reino, escucha, es el reino más generoso. Es el reino que por naturaleza, generosidad, es parte de su genética. O sea, generosidad es parte de sus genes. Entonces, cuando tú te encuentras en el reino de Dios y empiezas a darte cuenta y a vivir en esta realidad viva y eterna, amas, perdonas, al que se cae lo levantas, al que se tropieza le das la mano, le dices, ¿sabes qué? Ven, vamos. ¿Por qué? Porque a mí Cristo me perdonó, porque a mí Cristo me amó en el momento más difícil y nunca me ha dejado, y a ti tampoco te va a dejar, porque yo no te condeno. ¿Yo quién soy para condenarte? A mí me levantó el Señor ¿para qué? Para compartirte la vida, para mostrarte el Evangelio a través de mi vida. No para condenarte, ni para juzgarte, ni para echarte cargas de las que ni siquiera yo puedo llevar. ¿Cómo le pones cargas a las personas que ni siquiera tú puedes llevar? Eso lo hace un sistema religioso. Eso no lo hace la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es lo que nos ocupa? Y en cierto sentido nos preocupa. Nos ocupa que la vida de Cristo que tienes dentro sea edificada, crezca, que recuerdes que estás en Cristo. Porque mira, con este texto voy a terminar. Segunda de Corintios 1:20, el que les di, no se muevan de allí. Fíjate, tú puedes estar en tu esfuerzo, buscando y luchando por alcanzar promesas. Tú puedes estar intentando lograr el estándar divino. Tú puedes intentarlo y alcanzar algunas cosas, supuestamente. O puedes estar en Cristo. Mira la diferencia de eso a estar en Cristo. Dice que todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo son todas, no algunas. En Cristo todas las promesas son sí y en Él son amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? ¿Sabes eso último de por medio de nosotros para la gloria? Lo que está diciendo es, fíjense, cuando tú estás en Cristo, todas las promesas cuando tú estás en Cristo, todas las promesas están cumplidas. No existe una sola promesa por cumplir. Y eso lo hace Dios, ¿para qué? Escucha, ¿para qué? Para que a través de ti el mundo vea. Pero ¿el mundo vea qué? El mundo no vea cuánto te ha bendecido o cuánto te ha enriquecido. No, es para que el mundo vea lo que es Cristo. Para que el mundo vea lo que es Dios. Para que el mundo vea lo glorioso que es Cristo. Dile a la persona, pon ahí con letras grandes, no hay una promesa que yo tenga que alcanzar o por la cual me tenga que esforzar, porque si estoy en Cristo, en Él, eso dice el texto, eso dice la letra, para aquellos que dicen
Pero ¿de dónde lo sacan? ¿No? Doctrinas de hombres. ¿De hombres? Ese es el evangelio de Cristo. De hombres es la religión. De hombres es el legalismo. Y además, de hombres y la hipocresía legalista, no, la hipocresía legalista, les voy a decir otro detalle, no va a prevalecer. Ese sistema se va a caer. Así como yo le decía a un pastor que me preguntaba algunas cosas, yo le decía, mira, te voy a decir algo. Cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo, nadie se podía imaginar que algún día ese imperio iba a terminar. Ese imperio perseguía a la iglesia. Ese imperio acababa y mataba a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios morían por Cristo. Les preguntaban, ¿quién es tu Dominus? O sea, ¿quién es tu Señor, el que te gobierna? Y ellos decían, Cristo. No contestaban como contestaba un romano. Un romano tenía dos opciones. Cuando le decían, ¿quién es tu Dominus? Él debería de decir su amo al que él pertenecía. Y el otro era su César, que era su Dios, porque los Césares eran dioses para ellos. Entonces el Hijo de Dios, cuando le preguntaban, ¿quién es tu Dominus? Y él decía, Cristo es mi Dominus, Cristo es el Señor. Ellos decían, no, tu Dominus es César. Y ellos decían, no, mi Dominus es el Señor, y morían. La gente veía eso y decían, este imperio va a acabar con la iglesia de Jesucristo. Hoy, escuchen, hoy el imperio romano son ruinas. Hoy el imperio romano son piedras. Hoy el imperio romano, lo que quedó como piedras, como vestigios de una ciudad que incluso fue devastada por el fuego, o ciudades, y allí está el imperio romano que parecía invencible, pero la iglesia hoy sigue viva, la iglesia hoy se sigue extendiendo, la iglesia hoy nadie la puede parar porque porta la vida de Cristo, porque está en Cristo, y esta iglesia en Cristo opera en lugares celestiales y no le falta nada, porque toda promesa en Cristo es sí y es amén, está cumplida. Así que no hay por qué luchar por promesas si no hay que echar mano de todas las riquezas. No luchamos por promesas, echamos mano de las riquezas, indagamos, conocemos por el Espíritu todo lo que nos dio para echar mano de ello y poder usarlo para la gloria de nuestro Señor. Y que Cristo sea exaltado, y que Él sea visto, y que Él sea glorificado. Así es, Mirna, su reino es eterno, así es. Y como dice Adrián, y Roma, ese imperio impresionante, quedó como historia solamente. Así va a quedar el sistema religioso que hizo y que a lo mejor siga haciendo tanto daño. Así va a quedar como un recuerdo ante la gloriosa iglesia de Cristo, entendida, que se levanta y que proclama no solo con palabras, sino con su vida a Cristo Jesús. Este Cristo que vive en nosotros y se expresa todos los días. Amén. Amén.